Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por estar una sesión más aquí con nosotros en el ciclo La Humo y la cultura científica. No sé si lo sabéis, pero cada mes programamos una charla para dar a conocer el conocimiento que se genera en la Universidad de Murcia, y queremos dar las gracias, bueno, es que no me canso de agradecer a este espacio, al espacio de la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés, a David, que siempre hace nuestro intermediario, porque nos permite estar aquí y traer todo este conocimiento, y este mes por el follón que le hemos dado, porque no ha sido una única charla, que ayer estuvimos aquí y hemos pedido el favor de tener una charla más, porque es un momento, bueno, por lo menos para mí, bastante especial. Viene Pablo Muñiz, y no es especial solo por tu gran profesionalidad, sino especial porque Pablo y yo hace años hemos compartido trabajo en la Universidad de Murcia, hemos compartido proyectos, experiencias, hemos compartido dificultades, algún llanto, pero lo que sí sobre todo hemos compartido es mucha risa. Por eso el poder tenerte aquí, el poder disfrutar de tu experiencia, de tu rigurosidad, para mí es un lujazo. Estoy contentísima, a ver si lo disfrutamos hoy y mañana. Gracias por dejar un huequillo ahí en esa agenda que se lleva por Madrid, que ahora nos contará, para estar ahí con nosotros y para dedicarnos a este rato, que creo que vamos a agradecer mucho. Bueno, igualmente también es para mí especial esta charla. ¿Por qué? Porque tengo aquí a distintos alumnos que ya han pasado por mis clases, que ya se están dedicando a trabajar en los medios, a alumnos como Álvaro, que se atreve aquí a presentar, que nunca nos abandona, que ya está trabajando en el servicio de divulgación, que el año pasado estuvo todo el año con nosotros, y este año, bueno, a Galia, que está ahora con nosotros llevando las redes, pero que aún así, a pesar de que ya no está con nosotros, viene hoy para estar aquí de la mano de grandes profesionales que pueden ser referentes para lo que luego ellos van a hacer. De hecho, Álvaro el otro día tuvo su primera intervención en la 7, que lo hizo genial. Y no sé, a mí mezclar todo esto de generaciones, que podamos ir aprendiendo, ojalá que esta charla os sirva de verdad para generar esa motivación para que os dediquéis a esto, tanto al periodismo de ciencia o no, pero que os cree ese gusanillo que, como yo le digo a Pablo, lo tiene desde que es pequeño, porque es que tú con Pablo sales de aquí y hablas y parece que ya está hablando como ese periodista que eres. No es como yo, que tú estás hablando y no me notas que soy periodista, que no soy de la profesión, pero es que a él se le nota, y eso transmite, me encanta. Y nada, un lujazo tenerte aquí, Pablo. Gracias por estar, gracias por seguir en mi vida desde que nos conocimos. Espero que disfrutéis mucho esta tarde, que lo disfrutéis vosotros, y los de mi clase también, que mañana vais a tener la suerte de poder disfrutarlo en directo como profe y metiéndoles caña, que tiene que ser reportero número 1, ¿eh? Y nada, os dejo con Álvaro, que os va a hablar un poquito de qué va la charla de esta tarde, y nada, y después con Pablo, que lo disfrutéis un montón. A ver, no quiero robar mucho tiempo a la intervención de Pablo, porque es una maravilla que lo tengamos esta tarde aquí en la Sala de Ámbito Cultural, que por cierto, muchísimas gracias a David por una vez más estar aquí un poco, y me siento un poco intermediario, porque soy una mezcla entre la generación de Pablo, que estoy llegando al periodismo, y un poco también arraigado a la Universidad de Murcia todavía. Esta ponencia se llama Detrás de la noticia, como un reportero investiga la realidad social, y es un placer tener a Pablo Muñiz, que nos va a contar un poco aquello que no vemos en la televisión. Simplemente vemos la noticia, vemos ya la pieza montada, vemos su rotulación, pero no sabemos lo que hay detrás, no sabemos cómo se extraen esos recursos, no sabemos cómo cogemos un testimonio y sabemos distinguir si es un testimonio fiable, si no, si nos lo va a intentar colar, o si podemos considerarlo desinformación incluso. Ahora, con todo el auge de las redes sociales, imagino que todos sabemos que nos cuesta mucho diferenciar un bulo, o lo que es inteligencia artificial incluso, de lo que es la realidad. Entonces Pablo nos va a dar un poco esas pautas, considero, de cómo ser un buen reportero, cómo dedicarse a la profesión correctamente, cómo extraer esas fuentes que son tan necesarias, y un poco esos tips, como yo le llamo y como se le llama, de cómo echar para adelante con el periodismo. A mí me hubiese gustado mucho haber tenido a Pablo Muñiz quizás en segundo o en tercero de carrera, porque me hubiese quedado un poco más en mi proceso ahora mismo. Yo estoy comenzando y seguro que esta charla, además de valer a mí, nos valdrá a todos, y no quiero quitarle más el tiempo a Pablo, o sea que te doy paso. A ver, primero, ahí hay una silla, yo no me voy a sentar, ¿vale? Lo digo por vosotras dos, por ejemplo. ¿No queréis sentaros? Aquí hay una silla. En la medida de lo posible, que se pueda sentar otra persona. Aquí hay otro sitio. Está libre, ¿verdad? Chaval, allí, con esa mítica camiseta de la selección valenciana.
De verdad que estéis cómodos porque prometo no durar más de 45 minutos, no quiero aburrir y lo que quiero es, si tenéis preguntas, que las hagáis y que podamos tener un diálogo pues, sobre lo que es la calle y sobre lo que es el periodismo en televisión. Lo primero, gracias Delfina, gracias a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia, gracias a Álvaro también, gracias también a profesores, compañeros y amigos, César, que me sufre, junto con Pascual Pérez Paredes y la tesis doctoral que estoy haciendo, Lourdes, que fue mi profesora de periodismo especializado allá por el año 2012, junto a Antonio Parra, pujante, amante del flamenco, profesora Pilar Aguado, también compañera amiga del gran proyecto Phone at Play, gracias por venir, también a todos vosotros por estar y por compartir hoy y también mañana en el aula, gracias a la invitación de Delfina, pues un poco lo que es la televisión y el reporterismo. Las formas que tenemos de trasladar a la audiencia, en este caso a los espectadores, el trabajo y lo que pasa en la calle. Lo que pasa es lo que importa. Y quiero empezar con la frase de Kapuscinski, que es muy real, y más ahora en tiempo de guerra, con lo que nos viene con Irán. La dijo en el 2007, pero sigue siendo verdad. Para ser buen periodista hay que ser buena persona. Y no me refiero a que tengamos un corazón enorme, sino simplemente a que apliquemos criterios de honestidad, de fiabilidad, de pirámide invertida, a que tengamos empatía con el testimonio, con las víctimas o con los protagonistas de la noticia. Y que apliquemos en todo momento pues esa jerarquización tan necesaria y ese proceso honesto con nosotros mismos, con los compañeros del programa o del medio y sobre todo con los espectadores, que son al fin y a la postre para los que trabajamos, porque si no, a lo largo del proceso sí o sí se va a notar. Os pienso dar ahí mi visión sobre el terreno, cómo buscamos la información y cómo intentamos siempre conseguir ese valor añadido que es tan importante, el testimonio que oyó el asesinato, la persona que recogió o ayudó a la víctima, el familiar directo que sigue llorando 6 horas después de que mataran a su hermano. Al fin y a la postre, testigos directos que han vivido el acontecimiento, en el lugar de los hechos, ¿vale? El camino por completo desde que algo pasa hasta que lo contamos. Lo importante, lo primero, va a ser llegar. Y para llegar, en televisión hay algo fundamental, que es un muy buen equipo de producción. El equipo de producción tiene que tener claro cuáles son las rutas más rápidas para llegar a todas las partes del país. Norte, sur, este, oeste. Ya sea tren, avión, coche o lo que sea. ¿Vale? Porque si no llegamos en tiempo, no vale de nada. Y aparte, el tiempo in itinere nos va a marcar a nosotros mucho a la hora de trabajar la calidad de la información. No es lo mismo llegar media hora antes que 6 horas antes. O no es lo mismo llegar el primero que cuando ya está todo el mundo. Los testimonios no son iguales. ¿De acuerdo? ¿Cómo comprobamos la fiabilidad de un testimonio? Hay gente que sí o sí quiere estar en la salsa y va a intentar colárnosla. Nos va a decir durante todo el día: yo conozco al fulano que ha matado al niño el otro día en el crimen de Sueca, que mató a Alex de 13 años, el padre este, no sé si recordáis, fue hace muy poquito, hace un mes. Pues había un vecino de enfrente, el hombre, Paco, encantador, que quería estar en la salsa, que también se tomaba algún asiático de vez en cuando, y que luego cuando entra en directo, pues te puede decir: no, si yo solo lo conozco de vista. Entonces, claro, hay que distinguir el grano de la paja, ¿de acuerdo? Y hay veces que es mejor no tener un testimonio bluff a tener rumores. Lo conozco de no haberlo visto nunca, puede pasar. El contenido en televisión sigue siendo el rey, frase del 99, the content is key, and is the king. Importante, esto sigue hoy más vigente que nunca, y si no, que nos lo pregunten a los que analizamos también las audiencias cada día. La gente nos sigue por el contenido, amén de unos elementos visuales importantes, una presentadora fundamental, empática, fantástica y divina. Pero si el contenido no es bueno, da igual que presente una premio Príncipe de Asturias de las letras a el novio de Manoli, da lo mismo. El contenido marca el interés y no puede ser de otra manera. ¿Cómo funcionamos en televisión? En televisión funcionamos por bloques de información. Por ejemplo, yo os cuento, en
En el programa que estoy ahora, y ahora son soles, que llevo ya pues casi 3 años, es un programa que empezó siendo de 1 hora, después pasó a 2, yo llegué cuando ya estaba en 2, de 6 a 8 y ahora es de 5 a 8, toda la tarde en Antena 3, la cadena líder del país. Exige muchísimo rigor, muchísimo esfuerzo, un gran equipo de personas en todos los ámbitos, realización, edición de vídeo, producción, por supuesto en el tema del contenido una redacción muy potente, una redacción que sepa además responder a lo que pasa en cada momento, porque en esas horas de directo lo mismo te sorprende el incendio de Campanar que una gran riada, una dana o lo que sea, y nos ha pasado. Yo, por ejemplo, recuerdo estando en La Sexta el fin de semana, un sábado por la tarde, Más vale sábado, estalla la guerra en Gaza, empiezan a caer los primeros misiles. Tienes que montar, de repente tú tienes un programa montado, en este caso era de 3:30 a 8 de la tarde, pero todas esas horas de televisión, todos los vídeos que has hecho toda la semana, ya no sirven de nada. Porque lo que tienes que hacer es la jefa internacional, Diana Mata, al plató, conexiones con Hannah Beris, la corresponsal de Onda Cero en Israel, y todo voces y voces y voces que tienes que ir buscando, conectando con ellos en el momento en el que están pasando las cosas. Mientras tanto, va recibiendo por Reuters o incluso por redes sociales los impactos de las bombas en la Franja de Gaza. La verdad fue una tarde aquella muy intensa, pero en programas sobre todo que son semanales, que llevas toda la semana preparando esas horas y te ocurre un acontecimiento así, tan importante, tan relevante, tan actual, todo el trabajo de la semana ya no vale. Tienes que desconvocar a invitados de plató, la sección de no sé qué, el otro de no sé cuánto, un fulano que viene de Barcelona, el otro que viene de Sevilla, y ahí están tomándose el café mientras lo que pasa, lo que importa, y las bombas empezaban a caer sobre Gaza. Bueno, todo esto viene por la estructura por bloques. Los bloques, por ejemplo, bloque de la Meteo, bloque de, internacional o bloque de secciones que haya habitualmente, nutrición, farmacia, consejos para la limpieza o el autocuidado. Por ejemplo, nosotros tenemos unos colaboradores fijos en el programa de Sonsoles, como puede ser Nutrimam, que habla de nutrición, o la que habla de remedios para cosas de casa, cómo planchar la ropa en un plis, o cómo limpiar la maleta para que no tenga bacterias, cosas que son muy cercanas. O Boticaria García, que además es estupenda y bueno, pues da mucho gusto, ¿no?, sobre el tema de qué tomar o cómo proteger nuestro sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Bueno, los bloques, ¿vale? La selección, el emplazamiento y la jerarquización de la información depende, en último término, de los directores y del productor ejecutivo de la cadena. Los que tienen claro que a las 5 se empieza con Brasero y con la Meteo, que a las 5:30 nos vamos a un testimonio potente de lo que sea, y que antes de la publi meto una cosa rapidita o meto una transición, por ejemplo, de 6:25 a 6:30 porque la competencia no ha terminado todavía su serie y tengo que meter tal. En fin, es muy importante también no solo lo que hacemos nosotros, sino en televisión lo que hace el de enfrente. Por eso en todas las cadenas siempre tienen las pantallas con quién está fulano, con quién está mengano, y van un poco jugando sobre la marcha con eso, ¿vale? Vamos a ver también la importancia de lo visual, como los sumarios de arranque, tener o no el testimonio, lo que os decía antes, tener por tener un testimonio, o el testimonio aporta valor añadido y le da realismo a la historia, o José Mari es Maribí, Maribí es José Mari, no nos sirve. Cómo enviar, por ejemplo, las imágenes de apoyo, la importancia de las imágenes de apoyo, ¿vale?, para que se comenten también en plató, o el mero hecho de tener expertos importantes que saben de las materias es fundamental, porque nos va a hacer un contenido de calidad y lo va a diferenciar del resto. ¿Cuándo tenemos que enviar? Porque el hecho es lo importante y no el reportero, no el periodista que está en el terreno, y damos prioridad a la imagen y vamos locutando, por ejemplo, en un temporal. El otro día en Grazalema me estaban rompiendo las paredes para que el agua, que no podía retenerse en las viviendas, tenía que salir. Para que no se quedara dentro, ¿qué empezaron a hacer los vecinos? No eran ni ingenieros, ni expertos, bueno, mayores expertos que los que conocen sus casas no los hay. Pues empezaron a picar para que saliera el agua de dentro de las casas. Luego vamos a ver fotos porque además es muy visual. Pues ¿qué tienes que hacer? Tú ahí como reportero no pintas nada. Si acaso
10 segundos diciendo, pues sí, Sonsoles, aquí estamos, mira lo que está ocurriendo, fíjate, escuchen el sonido de cómo rompían la pared y rápidamente el cámara, que es un elemento fundamental en cualquier cobertura de un reportero, te va a llevar a esa imagen que es la que importa. Y la que de hecho, por ejemplo, aquel día de Grazalema, pues había el informativo de la noche en Antena 3 con Vicente Vallés. Cámara y reporteros son un equipo innegociable. O sea, los dos somos uno, en todo momento de la cobertura, desde que se sale de Madrid hasta que se vuelve. Os hablaré también de franjas horarias, porque no es lo mismo hacer un contenido para televisión matinal, otro vespertino o incluso los fines de semana. He tenido la suerte de trabajar en todas las franjas y en diferentes cadenas, que aquí, sobre todo porque por la mañana siempre suceden las cosas. Y aparte, sobre todo la información institucional se recopila pues, desde el Congreso de los Diputados, pasando por el Palacio de la Moncloa, las sedes de los diferentes partidos, en información política, pero es que en sucesos también. Si se encuentra muerto alguien, lo normal es que se lo encuentre por la mañana, porque la policía pues, va a tener más efectivos en el turno de mañana que en el turno de tarde. Parece que no, pero por la mañana siempre suceden las cosas. Por la tarde evolucionan y eso nos va a dar pie, nos va a dar lugar a un mayor análisis. Pero ese tiempo que hay entre que suceden las cosas y que evolucionan nos obliga, nos autoexige a buscar ese valor añadido, ese testimonio que aporte, que no ha salido por la mañana, pero que va a estar por la tarde contigo para aportar contexto, que es lo más importante en la información en televisión, y sobre todo contar algo que todavía no se haya contado por la mañana. ¿Qué es lo difícil de la tarde? Lo nuevo. Buscamos lo nuevo. En fin de semana, por ejemplo, el contenido es más analítico, tenemos más tiempo, más espacio, te encargan el lunes un documental, o el miércoles incluso. Yo cuando trabajaba los sábados en La Sexta, liberábamos domingo, lunes y martes, me venía aquí a Murcia y a Cartagena y me volvía el mismo miércoles. Y el miércoles llegabas y Netflix acababa de sacar, recuerdo, porque yo fue un tema que a mí tanto me daba lo mismo, la serie de los Beckham, esta de Netflix. Y el subdirector, que es un tío estupendo, Aitor, que había sido guionista de Sálvame durante 15 años y estaba de subdirector en mi programa. Y me encarga un vídeo pues, sobre los Beckham. Pues nada, pues vamos a ver a los Beckham. Y te tienes que visionar todo el material que te manda documentación también. A la hora de estar en redacción es muy importante tener un servicio de archivo, un servicio de documentación muy importante. Y ahí aprovecho también para hacer un guiño a los documentalistas que son fundamentales en nuestro trabajo. Estos son los programas en los que he estado, Más vale tarde en La Sexta, el programa vespertino de Iñaki López y Cristina. Es un programa que ha sido referencia y es un programa muy vivo, con una directora que sabe lo que quiere, que en todo momento dura mucho tiempo, dura desde las 5:20 de la tarde más o menos hasta el informativo de las 8. Es un programa puntal de la cadena, de La Sexta, un programa en el que además se aprende muchísimo, porque en este país, por ejemplo, para mí, siempre lo digo, además se lo digo muchas veces a compañeros y a gente que está empezando, La Sexta es una gran academia, es un lugar donde empezar y aprender muchísimo y al que yo, en mi caso personalmente, le estaré muy muy agradecido. También la Televisión Española, donde estuve en el programa Hablando Claro, un programa matinal que iba después de la hora de Silvia en Chaurrondo, que ahora se ha disparado en audiencias. Nosotros, bueno, pues estoy hablando hace 3 temporadas, fue el producto que tuvo Televisión Española en la mañana antes de Mañaneros, con Lourdes Maldonado, que ahora presenta pues de forma sublime, como solo hace ella, el telediario del fin de semana, que estuvo también en Telemadrid, en Antena 3, que la conoceréis. Pues aprender junto a Lourdes y a todo ese equipo, con Susana Moreno, que fue la directora, que ahora está de directora en La Roca en el fin de semana. Y bueno, los equipos son súper importantes, por encima de los nombres. No solo los directores, también los subdirectores, también los coordinadores, también el compañero que tienes al lado, o el compañero, porque muchas veces hay coberturas de reporteros que no hacemos uno solo. Tú vas a la Gana de Valencia y no vas solo, vas con 5 más. Uno va a Benetúser, el otro va a Alfafar, el otro a Massanassa, el otro a Turren y la otra en Catarroja o en Paiporta. O sea, hay coberturas que son en equipo y el trabajo en televisión siempre tiene que ser en equipo. Si hay algún medio en el que puede ser un poquito más individual es la prensa escrita, pero la televisión, después la radio y luego el periódico, siempre mejor en equipo.
Y bueno, y ahora donde estoy, en Ahora son Soles, un programa en el que estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido también, no solo a los que mandan, sino también al equipo que tenemos. Y al equipo de personas encabezado por Sonsoles Onega, que es muy empática, que es una periodista que por suerte ha sido reportera, no solo como informadora parlamentaria, sino que ha estado, conoce todos los soportes y todos los sentidos, tiene muchísima empatía porque se pone en tu lugar. O sea, a lo mejor tú estás haciendo el directo, incluso te está preguntando algo por el WhatsApp o interesándose por ti, por cómo te sientes, desde que llegaste al sitio hasta incluso después de que te has marchado. Por eso, porque los equipos son importantes y son fundamentales, aunque, como pongo ahí, cada programa es un mundo, tiene un enfoque distinto, una metodología, una forma de trabajar diferente, no se ingestan igual, por ejemplo, las imágenes en La Sexta que en Televisión Española o que en Antena 3. Bueno, Televisión Española tiene un capítulo aparte porque, digamos que el proceso, por ejemplo, de documentación va un poco más lento que el resto de cadenas. Cada televisión tiene su procedimiento interno, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú quieres pedir algo en Televisión Española, documentación, para tenerlo a las 2 de la tarde, si lo pides a las 10 de la mañana, mejor que a las 11, ¿vale? Pero, como pongo ahí, la honestidad siempre creo que tiene que ser la misma. Da igual el programa, la cadena o donde trabajemos. Esto está en la orden del día. Y está en la orden del día porque las redes sociales son un muy buen elemento de comunicación, un muy buen elemento para poder informarnos o incluso saber lo que pasa, pero hay que tener excesivo cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque aquí vale todo. Vale todo. Y todo esto también parte de esa, yo no sé si llamarlo competencia desleal, es que no voy a decir ni los nombres porque vais a saber quiénes son. Pero es que todos estos ultras que asaltan a la salida del Congreso, a unos o a otro, al que le paga, al de la moto o al del triciclo, estas personas que revientan ruedas de prensa, sea donde sea, porque yo no voy al Congreso, pero a mí me ha pasado en los incidentes racistas de Torre Pacheco que una señora que decía ser de un sindicato que no conocíamos nadie, ultra, pues ella hacía así, allí su discurso, entonces, o distingues el grano de la paja o está muerto. No tienen por qué ser solo los que salen por fuera del Congreso, también hay ultras de los dos lados, en unos sitios y en otros. Por eso es muy importante distinguir y sobre todo comprobar, hacer una verificación. Mira, por suerte, los medios, las cadenas, porque también lo pide el mercado publicitario y porque lo pide la sociedad, están haciendo unos equipos muy potentes de verificación. Por ejemplo, verifica RTVE, Neutral, Maldita, son empresas que están, y áreas que están especializadas en la verificación y que creo que son importantísimas, Como recurrir también siempre a las fuentes oficiales. Te tienes que fiar de lo que te diga la OPC, la Oficina de Comunicación Periférica de la Guardia Civil, siempre antes de lo que te diga el vecino de turno, por ejemplo. Porque cuando ocurre un crimen o un suceso, un robo o lo que sea, al primero que llamas de camino al sitio es o a Policía Nacional o Guardia Civil, quien lo lleve. Y ya en base a eso, después articulas y generas la información. Empieza, llegamos, grabamos, totaleamos, etcétera, pero siempre todo apoyado en alguna fuente oficial. Va a venir mejor que, por supuesto, el rumore que no sirve para nada y que tenemos que aprender de la manera más rápida a desechar y a distinguir. Verificar sobre el terreno, anticiparse. No es lo mismo dar información de un temporal o de cualquier hecho estando en el terreno que buscando Skypes, o sea, buscando gente para que entre por videollamada, por entendernos. Porque donde el reportero está, el reportero aporta. Y bueno, lo vamos a ver ahora en los próximos meses, la importancia de nuevo de la figura del reportero, no solo de guerra, sino el reportero de información, de estar, que no es el ultra que acosa a los del Congreso, es el reportero de verdad, ¿vale? Luego, pues sí que es verdad que hay algunos dilemas éticos. Pues saco a una persona sin dientes que creo que se ha bebido un asiático antes de atenderme, yo no la sacaría, por supuesto, pero a lo mejor ese testimonio te puede servir para contarlo tú o apoyar la información que tienes si la contrastas de acuerdo a lo que te dicen las fuentes oficiales o a lo que tú ves que está pasando allí. Testimonios hay de todo tipo, porque personas tenemos que haber
de todos los colores, ¿no? Por eso es importante, a la hora de tener algún dilema ético, por supuesto también comunicarlo, hablarlo con el equipo. Oye, mira, tengo esto, pero esta persona no creo que no es fiable o que se ha tomado lo que sea. Tú comunicas a tu gente, a tus jefes, a tus coordinadores lo que hay y ya pues actúas en consecuencia para dar siempre la mejor información con el contexto y las aristas perfectamente sujetas. Lo que os decía de la presión del tiempo. Si ocurre algo, no es lo mismo llegar el primero que llegar el último o casi no llegar. No vamos a tener el mismo tiempo para grabar, para enviar, para que el compañero que monta el vídeo tenga que redactarlo, locutarlo, implementar tus totales, hablar por supuesto con el redactor, decirle, oye, Alba, te he mandado esto, esto y esto, tira por aquí tal, hacer el trabajo más fácil. No siempre se puede, no siempre se tiene tiempo en el territorio de llamar a la redacción y ponerte media hora a explicar, pero lo coherente, lo normal y lo adecuado es hacerlo. Las redes sociales están en un entorno saturado, un entorno incluso de desinformación masiva. Y el peligro que tienen, que lo mejor que te puede pasar es que no te pase nada. Porque poco pasa con las redes sociales. De hecho, ayer a la agencia EFE, a la gran agencia EFE de noticias, la referencia no solo en España, agencia española, sino en Latinoamérica y en medio mundo, pues Grok, la inteligencia desartificial de X, de Elon Musk, pues les jugó una malísima pasada. De hecho, en un atentado contra una escuela en la que murieron 100 niños, que era de esa jornada, de ese día, con imágenes que eran, pues Grok decía que no eran. Y lo peor de esa inteligencia artificial de X no es que lo niegue y luego a las horas ya rectificó. Lo peor es que rectifica, pero permanece la mentira. Permanece todo el historial de cuando decía que no era, y le cayó a la agencia EFE. De hecho, el presidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, que fue el secretario de Estado de Comunicaciones en Moncloa, tuvo que salir a decir, oye, ¿qué está pasando esto? Porque a la agencia EFE le dieron por todas partes. Por eso es muy importante contrastar, más en el entorno social, porque ya os digo que poco pasa. Y de hecho nos pueden colar las redes sociales, no solo X, TikTok, Instagram. Pensar que una imagen es actual y que tenga bastantes años. No va a ser ni la primera ni la última vez, desgraciadamente. Aquí os he puesto algunos ejemplos muy rápidos de mi experiencia personal, de hechos que he cubierto y que me han marcado un poco. Por ejemplo, no sé si lo recordáis, hay un colegio mayor adscrito a la Complutense. ¡Puta, salir de la madriguera! Todas las persianas subiendo y bajando a la vez. La verdad es que el vídeo era impactante, ¿eh? Más impactante fue, la verdad es que conseguí hablar con el director. Fue el primero, no el único, porque luego estaba el compañero Javier Ruiz también, que estaba en el por hoy con Ángeles Barceló, que estaba allí conmigo, que después de grabarlo yo, le pasé al director. Es que el director no es que justificara totalmente lo que pasó, pero era excesivamente laxo, el director del colegio mayor. Por suerte conseguimos a 2 alumnos que entraron luego en totales que grabé, y bueno, pues al final es dar una visión también de ellas, de víctimas, que hay que ir a buscarlas, a las del colegio mayor de enfrente, el que era femenino, para que ellas también se expresaran. Por lo tanto, en esa cobertura tienes que tener lo que pasó, la versión del colegio, del director, y la versión de las víctimas. Y eso, tú llegas ahí a las 8 de la mañana, pero tienes el directo a las 10:30. Tampoco es que haya mucho tiempo. Bueno, para mí la experiencia de cubrir un San Fermín, lo hice en Televisión Española, es una fiesta conocida mundialmente y tiene muchas oportunidades de información. Entramos en una sociedad gastronómica en Pamplona, entrevisté a la primera mujer que formó parte de esa sociedad gastronómica, que como sabéis estaba hasta hace muy poco cerrada solo a hombres. Contamos toda la fiesta desde dentro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, mira, un problema de esta cobertura, la falta de cobertura. Tú estás ahí en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona y o tienes fibra o la mochila se te puede caer. La mochila que llevamos Bueno, pues empezó blureándose. De las 7 conexiones que hicimos durante el día, pues 2 fueron para intuir lo que estábamos mandando, luego ya se corrige, ¿no? Pero bueno, siempre hay elementos técnicos que escapan.
Y es la magia del directo. Viva el directo, por cierto. Y viva los programas en directo que nos cuentan lo que pasa cuando pasa. Pero eso, San Fermín, que es una fiesta, y si tenéis oportunidad de ir, como jóvenes y como estudiantes, os lo recomiendo. Lo que os contaba antes del estallido de la guerra de Gaza, o el auge de la información meteorológica. Por suerte, en este país cada vez tenemos mejores meteorólogos y mejores periodistas que, aunque no sean meteorólogos, se especializan en la información meteorológica. Hay un máster muy interesante, que cada vez lo hace más gente, que tiene también a los profesores de la EMET, y periodistas que antes hacían tribunales, ahora hacen meteorología. Pero es que están muy bien formados, porque lo forma la EMET, con el CSIC también. Entonces, bueno, pues la información meteorológica y programas que a mí también me encantan. Aquí la Tierra, hay programas buenísimos especializados en información solamente del tiempo. Yo conozco, sonará también Álvaro Navarro, el compañero de La Sexta de fin de semana, que es de Cartagena, Alvarito, y que está en el servicio de información del tiempo de La Sexta, que es muy potente también, con Joana Ibás, con Francisco Cacho, con gente estupenda, que no es que se sepan las isobaras, todas las isobaras, es que se lo saben todo. Es que tú estás allí con ellos y te vas a ir a un directo del tiempo, pasas por allí y dicen, te enseñan la pantalla y dicen esto y esto. Y en base a eso, o sea, si tienes un buen meteorólogo contigo en el equipo, Roberto Brasero, por ejemplo, es que te lo hacen fácil. Solo tienes que llegar y trasladar lo que ha pasado. En el caso nuestro, como no es una información meteorológica al uso, sino que es más el testimonio, el drama de por dónde ha entrado el agua, a quién se ha llevado, o lo que está ocurriendo, pues no van a ser directos nuestros de muñeco, de testimonio vacío, de reportero, sino va a ser con alguien que ha sufrido, desgraciadamente, las consecuencias del cambio climático y de la meteorología, de ese hecho meteorológico. La Dana de Valencia, a mí me tocó Le Tour primero. Yo no llegué a la Comunidad Valenciana hasta los 5 días de la tragedia, porque me tocó Le Tour, el pueblo pequeño de Albacete, pero tuve la suerte, y ahí se lo tengo que agradecer a la Guardia Civil de Albacete, a Amado, como se llama el jefe de la OPC, que fuimos la primera tele y la única que hizo un directo desde el helicóptero, viendo la brecha que había generado la riada en ese pequeño pueblo de Albacete. Un pueblo maravilloso, con unos vecinos estupendos, con una resiliencia increíble, y ver a los GEAS, al equipo subacuático de la Guardia Civil, trabajar con perros que habían llegado desde aquí, desde Murcia, porque incluso los conductores del helicóptero, los pilotos, eran de aquí, de Murcia, porque pilla más cerca Le Tour de aquí que de la capital de Albacete. Pues son trabajos en el terreno que te marcan, que te quedan y que te ayudan a trasladar la magnitud del suceso, la importancia de lo que ha pasado. Por eso os he puesto aquí lo del helicóptero, bueno, Benetúser, todo el drama. En Benetúser pasó también una cosa muy bonita, ya a la semana y algo de la tragedia, y fue una boda en mitad del barro, una boda de 2 personas que se iban a casar. De hecho, ella es de Archena. Seguimos manteniendo contacto muchas veces porque los testimonios siempre normalmente te quedan, ¿no? Y te escriben, y hay entrevistas de temas de diferente índole que todavía mantienen contacto contigo y da mucho gusto, ¿no? Esta chica era de Archena, su novio, ahora marido, de allí de Benetúser, pero la familia no pudo ir, no podía ir a la boda. Fueron por la mañana al juzgado del Ayuntamiento de Benetúser, al juzgado después, y claro, la familia y ella, yo lo sacó primero la compañera de La Sexta esta historia, y luego la saqué yo en directo por la tarde. Claro, por la mañana sucedió, se lo encontró mi compañera de La Sexta en el ayuntamiento, y por la tarde dices, ¿qué hacemos diferente? ¿Qué creéis que podemos hacer? Una familia que estaba allí, 2 personas, ella y él, que se habían casado porque se querían y porque la Dana, una boda en el barro, o sea, era una historia maravillosa. ¿Qué valor añadido o qué contenido diferente podemos darle al espectador de la mañana a la tarde? ¿Qué pensáis? ¿Qué hicimos? Y hablar con la familia. Ir no, porque no podíamos, pero a través de una amiga que había sido testigo en la boda, poner en contacto a ella con su madre
a él con su padre y a ella con los hijos que tenían de una anterior pareja. Fue muy emotivo, lloraron en directo, bueno, podéis imaginar, ¿no? Pues ese contenido que la compañera de la mañana, por prisa, por inmediatez y tal, no pudo dar, lo dimos por la tarde. Esa es la diferencia, ese es el valor, es la esencia del contenido, de la novedad que tenemos que tratar de incorporar al programa vespertino, en este caso, ¿no? Y el tema de esa boda en mitad del barro fue bastante chulo. Bueno, luego os podéis imaginar, Masanasa, Alfafar, Catarroja, Paiporta. Entramos, por ejemplo, en tiendas de trajes regionales valencianos que habían perdido no miles de euros, sino cientos y cientos de miles de euros. O sea, fue una cosa... Y claro, ver a la gente llorando, no solo por lo que ha perdido de su negocio, que sabe que, bueno, el seguro se hará cargo de lo que toque y que se tiene que reinventar, sino porque, por ejemplo, estas tiendas custodiaban trajes, a lo mejor son trajes que valen 15, 20.000 euros cada uno, y si tienes 700 trajes, como entramos allí, en un sitio, que los de arriba, algunos se salvó, pero los de abajo, de la leja, no hay manera. Bueno, también te marca el haber hecho el aniversario que hice, en este caso grabé 11 reportajes diferentes, luego solo salieron 2, las cosas del directo. Me pasé una semana, la semana previa al aniversario, entera en toda la Comunidad Valenciana, grabando 11 reportajes muy chulos. Había, por ejemplo, pueblos que un año después seguían sin ascensor en edificios, o bueno, los colegios clásicos en barracones. Pero bueno, el reportero, el equipo, asume que un programa en directo es un programa en directo y da igual que tú tengas grabados 11 reportajes que 17. Si sale uno, sale uno, si salen dos, salen dos, y si no sale ninguno, pues oye, el trabajo que te lo llevas. Luego puedes pedir siempre a la realización que te envíen el recuerdo. Pero bueno, el reportero no es lo importante sino lo que pasa. Y cuando le estaban gritando a Amazon en el funeral, en la Ciudad de las Artes, estaban hablando las víctimas, y un funeral que se prevé que dure 1 hora, te dura 1 hora y media, pues al final tienes que quitar. Y lo que se quita, pues normalmente es el contenido que está hecho previo, ¿no? Pero bueno, tuvimos oportunidad también de hablar con gente, ya digo, salieron 2 reportajes, en fin. Pero la perspectiva que nos dio vivir el año después también te compara, ¿no? Y a veces esa situación de temporalidad, de haber vivido en un momento el hecho en sí y volver un año después, te da perspectiva y te da muchas opciones de hacer contenido, ¿eh? También tuve la suerte de ser enviado a Roma cuando murió el Papa Francisco, el mismo día de hecho. Y aquí lo que os decía de tener un gran equipo de producción es muy importante. Fuimos el primer programa de televisión en España cuyos 2 enviados especiales llegamos a Roma, que fue mi compañera Arantxa Pérez Ponce y yo. ¿Por qué? Porque tuvimos un muy buen equipo de producción. Porque Arantxa estaba en su casa en Madrid y yo estaba subiéndome a un tren para ir a Valencia, de la misma estación de Chamartín, que cuando vi el teletipo de F pregunté a mi gente, oye, ¿me subo o no me subo al tren? No, no te subas al tren. A la media hora, vete a Barajas. Tenía el vuelo, esto era a las 10 de la mañana. Y Arantxa y yo abrimos, yo desde la Plaza del Vaticano y Arantxa desde la Residencia de Santa Marta, el programa con Sonsoles. Los dos. De hecho, la corbata negra que yo llevaba, porque obviamente no tenía tiempo, era del marido de Arantxa. Bueno, esas son cosas que siempre pasan entre compañeros, que por eso es tan importante el equipo y si tú necesitas un teléfono, por ejemplo, hablando de Arantxa, le he pasado hace 5 horas el teléfono del jefe de prensa del Ministerio de Exteriores porque la enviaban a la T4 a Barajas porque llegaban los primeros. O lo pido yo, o me pasan a mí, lo que sea. Hay que tener un equipo muy bien engranado y sin personas no hay proyectos. Buenos compañeros a los que podamos ayudar y sobre todo que nos ayuden, porque siempre, siempre vamos a necesitar la ayuda, no solo de nuestros compañeros de nuestra cadena, sino muchas veces también del de enfrente. Por eso es de bien nacido ser agradecido, y en el reporterismo de calle creo que es una cosa que tenemos que tener presente. Bueno, las últimas inundaciones que también marcan siempre, sobre todo cuando se desaloja un pueblo entero como fue Grazalema, o una dana sobre la dana como la que me pilló en Benicarló, o el agua hasta la cintura y todas las casas anegadas en Cártama, que siempre se inunda. Es la barrera de Santa Ana, un municipio de la provincia de Málaga.
Sucesos, a ver si tenéis alguna duda también, porque sucesos es medio chicharra, lo que pasa y oler en el terreno es muy interesante. Lo que os decía antes, de contar con testigos y no con nadie de oídas, contrastar primero y testigos directos. Si puede ser familiar es mejor, pero no siempre, y sobre todo cuando los actos o los hechos son tan tristes, los familiares no se ponen. Si te han matado a tu hermano, no te va a poner a la tele. Salvo que quieras que no se repita o que te vaya a marcha. Pero esto, en función de la... Siempre digo, familiares primero y luego el resto, pero no siempre, porque a veces los familiares también están afectados, no les salen las palabras o no saben lo que están diciendo. Por eso es tan importante distinguir en el terreno lo que tienes. Me marcó mucho, por ejemplo, también una abuela que su nieto había matado al padre, pero es que el padre maltrataba a la madre. Entonces, si tú llegas allí y no te enteras de la historia, tampoco la puedes transmitir bien. Es muy importante, y sobre todo también, antes de darlo, tener todo sujeto, todas las aristas. Por muy rápido que te obliguen a ir, tú tienes que dar siempre información veraz, no al 100%, al 500%. Esto del padre que mató a su familia en el Prat también fue un suceso que me marcó mucho, porque fue el padre de 2 mellizos a los que asfixió con bolsas de basura. No sé si lo recordáis, de esto hace ya como 2 años, una cosa así. El caso es que el hombre era un alto directivo de una empresa tecnológica de nuestro país. Por eso, ahora que el tema ultra se impone, yo os quiero preguntar qué opináis de si hay que decir o no la nacionalidad. ¿Decimos o no decimos la nacionalidad del acusado, del agresor, del asesino, del ladrón? ¿Qué hacemos? Si no tiene nada que ver con la nacionalidad, no tiene por qué. Si no es un crimen directamente relacionado con la nacionalidad, no tiene por qué mencionarse. Y en el caso de mencionarse, que se mencionen todas. Eso. O sea, Todas. O todo o nada. ¿Más opiniones? ¿Qué hacemos? ¿Decimos si es holandés, argelino, marroquí, chipriota, americano o brasileño? Claro. Entre Murcia y Silicon Valley siempre tiene que haber Cuenca, pero yo soy partidario de dar la nacionalidad si aporta al contexto. Y por supuesto, si la das con el contexto. Padre español mata a sus hijos, acuchilla a su mujer y después se tira a la vía del tren, que fue lo que pasó en el Prat de Llobregat. O atrincherado en Granada, un señor holandés que estaba con una cabra que necesitaba un psiquiátrico, que era el terror del vecindario en Las Gavias, un municipio de Granada, del área metropolitana. Y que se amenazó con, esto también lo recordaréis, con bombonas de gas, con reventar. Nosotros tuvimos la suerte de ser los primeros que fuimos. Esto se atrinchera el jueves y nosotros fuimos el lunes a hacer directo el reportaje con el señor. El señor era, pobre hombre, era un señor mayor que necesitaba cuidados y atención psicosocial y psiquiátrica. Y por eso, como una cabra, pensaba, tenía alucinaciones, se ha hecho un personaje, subía vídeos a TikTok, pero era el terror de todos los vecinos, le pinchaba las ruedas a los vecinos, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue una locura. De hecho, el día que se atrinchera, jueves, yo que estaba en la redacción, me hacen bajar a plató, claro, para contar toda la historia, porque nosotros, yo la sabía porque había estado haciendo el reportaje, las vecinas allí, la Guardia Civil allí, mi compañera Arancha que estaba allí también fuera de la organización, el día que se atrinchera, y afortunadamente las fuerzas especiales, de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, lo saca de allí y soluciona el asunto. Pero de las 3 horas de directo, igual estuvimos 2 con el tema, con la señal en directo, con uno, con otro, con la vecina, con mi compañera allí. O sea, fue un caso bastante interesante. Luego lo de los incidentes racistas de Torre Pacheco, que esto supongo, Lourdes César, que en las clases pues da para mucho. Sobre todo porque los voceros ultras vinieron, tiraron la piedra y escondieron la mano. Una cosa que aluciné. Yo nunca había coincidido con ellos. Pero cuando ves a un elemento
el otro, el del amor, que se los lleva en cierta connivencia, ¿verdad? Hay que decirlo, con la policía local de Torre Pacheco. Había una connivencia allí, y yo al jefe de policía local de Torre Pacheco no lo conocía de nada, pero desde luego no me lo presenté, porque aquello fue de verdad terrible, ¿eh? O sea, un pueblo que lleva 40 años conviviendo, con sana convivencia, con una integración fantástica, que se levantan a las 4 de la mañana, que van a recoger todo lo que no quiere recoger el Nacional, del campo, tal y cual, y que vengan, porque todo lo que ahí había, toda la intoxicación, toda la maleza y todo, venía de fuera. El que más cerca venía de Elche, y porque lo había visto en las redes sociales. Pero de la región de Murcia a incendiar aquello, tengo que decir que nadie. Y hablamos con Domingo, hablé también con los agresores, con traducción incluida. Mañana en clase, si queréis, hablamos de este tema de los incidentes racistas, porque creo que da para mucho. Hubo muchísima desinformación, mucha carga emocional, mucha necesidad de exacerbar a un pueblo tranquilo y un pueblo ejemplar como es Torre Pacheco, con gente que vive ahí en el corazón del campo de Cartagena, fantástica. Yo tuve la suerte de poder meter también a Antonio, el que fue el anterior alcalde, al actual alcalde, y a más gente, ya digo, al vecino agredido, a Domingo, a los agresores, uno de ellos pidió perdón. Eran jóvenes marroquíes que habían venido de otros puntos de España, uno de Barcelona, otro del País Vasco, 20, 21 años, el agresor bajo los efectos de las drogas, estaban viviendo casi de manera chabolista, acababan de llegar allí, estaban allí de paso, y bueno, fue un tema que yo sí que creo que ejemplifica un poco la desinformación y bueno, que debemos de evitar esa mala praxis, sobre todo para no hacer sociedades que sean caldo de cultivo de odio, de racismo permanente, de xenofobia y que no sean un ejemplo, simplemente, que no estén dentro de la normalidad. También os quería hablar muy rápido, y ya voy terminando, ¿vale? Porque no quiero aburrir, del periodismo de investigación. Tuve la suerte de estar en el departamento de investigación de mi programa, de Y ahora son soles, que desgraciadamente ahora ya no tenemos un departamento exclusivo, pero sí que llegamos a ser un departamento con 5 personas, con un jefe fantástico como es Carlos Valdés, que ha estado en El Punto de Mira, en equipo de investigación, en otros programas punteros y referencia en el ámbito de la investigación muy necesarios en la televisión de nuestro país, y aquí se aprende muchísimo, porque la investigación te permite ir más allá, siempre, y te dan a lo mejor 3 días para hacer un tema, o una semana, y eso para nosotros como reporteros es una eternidad, pero eso es lo que hace que el periodismo sea de calidad y que el contenido sea lo mejor posible. Y a lo mejor, para grabar a una señora, a una falsa curandera que por internet te está vendiendo un semen que dice que cura, no voy a decir el cáncer, pero que cura cualquier enfermedad, envías a 3 personas para hacer un asalto, el cámara, el reportero que ha quedado con ella y la reportera que va de extra para hacer el asalto. Mañana en clase, si queréis, hablamos de cómo hacer un asalto a un malo o mala, ¿vale? A un delincuente, porque eso es la adrenalina del reporterismo, pillar a la mala o al malo, sobre todo, a mí de si sabe contestarte o no, porque hay auténticos profesionales de la respuesta, el que la debe la teme, pero si sabes cómo disfrazar, cómo quitarle la careta, quitarle el disfraz, pues mucho mejor. Aquí, por si queréis ver, por ejemplo, este de Televisión Española, este es un clásico del verano, los mojiteros. Cómo hacen los mojitos en la playa de Levante de Benidorm, los esconden debajo de las alcantarillas con un hielo que se va diluyendo durante el día y se los venden a los extranjeros por 15 euros. Y los pillas. Y los pillas. Y encima tienen la estrategia perfectamente diseñada para que no los pille la policía ni los pille nadie. Ellos con los mojitos por la arena y ellas, sus parejas, por la playa y vigilantes en todo momento. Bueno, este incluso lo subí a mi Instagram porque me gustó muchísimo. Pero que si ponéis hablando claro, mojiteros, Benidorm, lo que sea, os puede salir. Luego también hay veces que nos encargan reportajes en primera persona a los reporteros. Vive 24 horas sin móvil.
grábate, cuéntalo, tal y cual, en minuto y medio, o 2 minutos máximo, pues también muy guay. O cómo vivir con el salario mínimo interprofesional, haciendo pues los grafismos. La información gráfica también es muy importante, ¿sí? Pues esto te cuesta el alquiler, esto te cuesta respirar, esto te cuesta la comida, también. O pillar, por ejemplo, a defraudadores sin ir a Sevilla o a Málaga. Yo lo hice de la Semana Santa de Andalucía porque, como sabéis, es un auténtico fervor y es la gran fiesta andaluza. Y también porque es que los precios se disparan. No son solo un atentado contra el consumidor, sino a veces un timo muy real. Tú pagas 500 euros por un balcón para ver la procesión magna de Sevilla en la carrera oficial y llegas y en vez de tener tu balcón de 5 metros para que entren tus 10 amigos que habéis pagado 600 euros, te encuentras una esquina de la carrera con un metro de espacio y un balcón que no es balcón, que es más bien una ventana. Entonces, desenmascarar a esta gente no es que sea excesivamente difícil, porque es que son muchísimos, pero hay cantidad de precios. Y, por ejemplo, este de los balcones de la Semana Santa andaluza también me gustó muchísimo. O estos dos que os he puesto porque fueron con expertos de la Universidad de Murcia, con profesores que saben mucho de sus ámbitos y que son también, en cierto modo, de consumo, que ayudan a nuestro público, a nuestra gente de la tarde. Por ejemplo, el de sartenes, sobre toxicología, con Miguel Motas. Sartenes tóxicas, que las hay, la mayoría de hecho. Hay que tener mucho cuidado con el teflón para ver cuándo una sartén hay que tirarla o hay que cambiarla, qué no hacer a la hora de limpiar la sartén, porque nos pueden generar enfermedades cancerígenas y enfermedades muy importantes. Este de sartenes, si queréis verlo, también está guay. Y la nutricosmética del profesor López Nicolás, que es un crack en todos los ámbitos y un divulgador científico de primera, y que, pues bueno, yo fui a una cadena de supermercados, compré, pues sabéis, esta pastillita que dice vitamina C, y te da la pastilla, 2 euros, calcio de no sé qué, bien dormir, no sé cuánto. Todo eso no hace nada, efecto placebo en la mayoría de las ocasiones. Y aquí el profesor López Nicolás nos lo explicaba. Tú te puedes gastar 5 euros en vitamina C, que con una naranja tienes toda la vitamina C que lleva ese producto que compramos en el supermercado. Bueno, ahí por si queréis ver algo de eso. Luego aquí os he puesto ya para mañana, los que vengáis a clase, pues algunas coberturas y las diferencias visuales en los directos. Por ejemplo, este directo es del Orgullo de Madrid de hace 3 años, informativo de La Sexta. Este es de un robo en la exclusiva organización de La Moraleja, donde lo que importaba era la imagen de apoyo. Este es un directo del Ayuntamiento de Madrid el día que muere el barrendero de golpe de calor, que se desata en España en pleno verano un debate de cuál tiene que ser el horario para limpiar las calles. Muy importante. Anticiparnos, sobre todo también contactar con la familia, con el hijo, que la verdad es que se portó muy bien, nos atendió a todos y bueno, pues ese debate permanece todavía. Cada verano, siempre hay golpes de calor en los trabajadores de la calle, veremos que esto se plantea. Más directos. Directo informativo, la muerte de Concha Velasco, el entierro en Valladolid. Pudimos adelantar el itinerario del cortejo fúnebre, los horarios, porque lo importante del reportero es no solo que te pille la noticia en el sitio, en el terreno, sino que puedas acceder de la forma más rápida a la fuente y que esa fuente, obviamente fiable, te dé la información. Si a mí la policía local de Valladolid no me quiere dar el cortejo, tal igual, yo no puedo ir a las 8 dándolo todo, desde el teatro de Concha Velasco en su ciudad natal. Esto también fue en Malvalesano, de información sobre el atentado que sufrió Alejo Vidal Cuadras, el disparo, que lo querían matar, la manifestación de noviembre por la igualdad, el 25N. Luego hablaremos mañana, porque el reportero no solo está en la calle, también puede estar en plató, hacer set de plató cuando ha recogido en la calle la información. Eso sí, con muchos elementos, ¿eh? Aquí no vale estar por estar. Aquí hay que tener imágenes potentes, paracolas totales. Los totales sabéis que son las declaraciones de los protagonistas. Todo lo que te decora un set, que ya hablaremos del set, de la importancia del set de plató, los elementos gráficos. Uno puede decir, va a tener ahí fulano, mengano, tal. Si los pones detrás, pues ya no tienes que decirlo, porque son personajes reconocibles.
En el set de plató importa mucho no solo la información gráfica, sino la jerarquización visual de la información, cómo la seleccionas y lo que colocas, cómo lo colocas, ¿vale? Por supuesto, aparte, tu discurso. Colocación y discurso, de esto la profesora Aguado sabe bastante. Más sets combinados siempre con declaraciones y con imágenes. El reportero no es el protagonista, solo es el testigo de lo que pasa donde pasa. Los expertos, fundamentales. Si tú vas a una inundación, mejor tener a un bombero o a alguien del servicio de emergencias que a un José Mari o a una Maribí. Aquí lo tenemos. Expertos que saben de lo que hablan. Y por supuesto, testimonios, personas que participan de la reivindicación o del hecho que estás contando. Son fundamentales. Experta sanitaria, la vacunación en Castilla y León, y la señora a la que acaban de vacunar, que también es muy importante, sobre todo en los programas de mañana, tarde también, pero menos, el poner el testimonio en contacto con tu presentadora, generando siempre esa empatía. Muchas veces tenemos que ser una mano con un micrófono que le transporta a la compañera o al compañero de plató al protagonista de la noticia. Es muy importante también tener presentadoras como Sonsoles Onega, como Lourdes Maldonado, que tengan empatía, que conecten al final también con los testimonios, porque si no, la información no fluye igual. Por eso aquí os ponía también la modalidad del directo, que es lo que siempre solemos hacer, o el dúplex. El dúplex es poner al testimonio sin estar tú. Información institucional, no es lo mismo hacer el directo en una riada que en el Ministerio de Hacienda, dando información sobre los presupuestos generales del Estado del 2022, por ejemplo. ¿Vale? Esto suele ser más propio de los programas de mañana. Ministerio de Consumo, cuando se abrió todo el debate de la comida en las residencias. Esto porque fue en el sur de Madrid, en una fábrica de ajo, y creo que ha resumido bien que tenemos que estar siempre en el ajo. Pero no siempre en el ajo, que si nos tenemos que poner la ropa que haya que ponerse, uno se la pone. O sea, el ajo, o en un almacén de gas, como este, por ejemplo, que fue unas reservas en el almacén de Yela, de una gran empresa gasística española, que nos dejaron entrar al telediario de nosotros, porque no había entrado nadie, lo hicieron con la televisión pública, porque era el momento en el que se hablaba del aumento del precio del gas y de la crisis gasística a raíz del inicio de la guerra de Ucrania. Fue en ese momento cuando accedimos. Esta cobertura histórica de Roma, que si queréis mañana os la cuento mejor, esto ya lo he dicho. La importancia también de los testimonios. Estas personas habían visto el día de antes, el día de antes en el rezo del domingo, al Papa Francisco salir con el papamóvil por la plaza de San Pedro y nos lo contaron. Aquí también, bueno, aquí cambia el punto, este es ya el segundo día de estar en Roma, no es la plaza de San Pedro, es la residencia Santa Marta, la puerta por donde se estaban velando de forma privada los restos del Papa Francisco. De hecho, aquí hablé con amigos personales del Papa, su amigo íntimo y óptico, oftalmólogo, que estuvo con nosotros, entre otras personalidades, pero desde aquí, por ejemplo, esta mañana, el segundo día, nos permitió, como ya nos había dicho el Vaticano que lo iban a enterrar en Santa María la Mayore, nos permitió, no sin correr un poco por Roma, ir a Santa María la Mayor, hacer la cola. Yo no entré dentro porque le dije a uno que me grabara, imagínate cómo estaban preparando el sepulcro con su móvil, y me lo pasó. Y así, españoles, un sacerdote español, y entonces nos permitió hacer un reportaje por la mañana, eso sí, de todos los exteriores, incluida la puerta de la Embajada de Argentina, que curiosamente está justo detrás de esta iglesia. Y entonces hicimos un reportaje chulo, con toda la gente que había en la cola, con totales de contexto y tal, más largo de lo habitual, lo normal, minuto y medio, aquí hicimos 2, pero estuvimos toda la mañana avanzando para conseguir una información completa que hablara del sepelio y de cómo iba a ser y cómo era también por dentro esta iglesia Santa María la Mayore, donde él iba a rezar con su amigo íntimo con el que había hablado en la puerta de Santa Marta, que era Fabio Bertolucci, su óptico, y siempre antes de cada viaje iban aquí, rezaban a la Virgen, etcétera, etcétera.
y fue una cosa, este es el amigo personal del Papa que estuvo con nosotros. Voy terminando, La importancia de las señales en directo y de tener varias, no solo las de tus reporteros, sino también señales institucionales de el Vaticano u otras que pueda conseguir la propia cadena. Las tragedias con los expertos, temporales, el sumario de arranque, muy visual, pum, 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 despliegue, equipo, dar esa sensación de estar donde hay que estar con todos los compañeros que estamos cubriendo la noticia. Equipo y despliegue. Luego también expertos en plató, que apoyen no solo a la presentadora o al meteorólogo, sino al resto de colaboradores y que hablen, porque conocen, de todos los aspectos técnicos del suceso. Los testimonios en la emergencia, también recogerlos en directo es importantísimo. A veces cuesta más que se pongan porque es una emergencia, pero normalmente la gente pues, se desahoga y le viene bastante bien contar cómo se siente, porque parece que no, pero si empatizas con ellos, alivia. Lo que os decía antes también de la imagen, la locución sobre ella, cuando el reportero no es noticia no tiene que estar. No hace falta. Tú le estás contando a los Sonsoles lo que está pasando y lo están viendo, que es lo más importante. Ahí está. Pese a lo que decía alguno en Platón, ni eran ingenieros ni eran de la NASA, eran los vecinos que se pusieron ahí a romper las paredes de... Interactuar con la presentadora es fundamental porque ella te va a preguntar, tú estás allí, pero ella te pregunta y te repregunta sobre lo que quieren saber. Y en esa repregunta también se da paso a mucha información que los expertos en plató no han podido dar porque no están allí y no la conocen, e incluso a un reportaje que tú has grabado durante todo el día por la mañana ahí, metiéndote dentro de las casas, en las habitaciones, donde no quedan colchones, donde el agua te llega aquí y das paso tú mismo al reportaje desde el sitio. A la vez sigues sirviendo, porque tu cámara está en perfecto contacto con el realizador, señal en directo desde el lugar. Tienes que intentar ofrecer lo máximo que puedas, diferentes localizaciones, para no estar solo en un punto, si no aburres. Aquí lo que os contaba de la cobertura racista, el hecho de hablar con los agresores, con el menor también que agredieron y al que le dieron una paliza al pobre de 16 años, aquí es importante no solo cumplir la ley, sino proteger de manera adecuada y coherente al menor, cambiándole el nombre y sin dar ningún dato sobre él, ¿vale? El chico que se puso con nosotros y que la gente no tiene que saber ni cómo se llama, ni en qué calle vive, ni nada, ¿de acuerdo? Es muy importante la protección de los menores en televisión y de la infancia, los testimonios que siempre aportan, los reportajes también, por ejemplo, reportajes de noche que pueden ser con o sin policía por el barrio más chungo de Torre Pacheco, pero que aporten y que hagan despertar emociones y sobre todo que cuenten con muchos testimonios, que vayan muy picaditos, muy picaditos, totales de 5 segundos, de 4, respiros, sonido ambiente, una música potente. Mañana hablaremos también del reportaje, Delfina, si quieres, de eso. Y luego, bueno, pues esto es un poco que la cobertura nuestra de Torre Pacheco, pues nos la sacaron en diferentes medios, con el menor agredido, con los detenidos, por darle la paliza a Domingo, un Domingo que estuvo hablando durante media hora con Sonsoles en dúplex y que nos contó, pues, lo gran persona que es. Ya, termino. Bueno, Pablo, muchas gracias. Gracias, que no esperaba menos hasta la charla. No pasa nada porque ha sido muy amena, pero chicos, venid para acá. Sobre todo, que es que lo he dicho antes, perdonadme con la emoción de que estaba Pablo aquí. Él estudió periodismo y publicidad en la universidad, en la Facultad de Comunicación. Hizo el máster y está haciendo el doctorado, que aquí está uno de sus directores de tesis. Y que, bueno, que ojalá que te puedas quedar en la universidad en algún momento, que sea... Me gustaría compatibilizarla. Me encantaría. Sí, porque tú eres de raza y no sé si podrás estar ahí todos los días metido, pero
que ojalá pudiera venir más días, porque tenemos mañana ya la expectación de tenerte esa hora. Yo ya le he dicho a los chicos, venir a preparar que tenemos que aprovechar. Yo quiero ver el material que han preparado, que habéis preparado vosotros. Yo le he puesto los vídeos que me preguntaron, así que vamos a ver. Y que preguntéis, Sí, van a preguntar seguro. Nada, enseguida os voy a dejar que Álvaro va a pasar a turno de preguntas, pero como el periodismo es en directo y en vivo, pues Isma, que está ya haciendo sus pinitos en los medios, te quiere dar una noticia en directo. A ver. Creo que es la primera primicia que doy, porque mientras que él estaba hablando ha fallecido una persona. No sé si es... No sé, la vida continúa y ha fallecido el padre de tu jefa, Fernando Onega, mientras que estabas... Sí, por eso digo que sea la que tiene cuatro problemas. Nada, pues que vea aquí en directo. Ella, de hecho, hoy estaba enferma. Hoy no ha podido hacer el programa porque estaba enferma y le mando un beso enorme, luego le escribiré porque ha sido un periodista de referencia en España, no solo en la época de la transición, sino después. Director de Onda Cero, sí. Y hace mucho eso. Vamos a dar un paso al turno de preguntas, que creo que te trae alguna pregunta, que por Pablo va a estar dispuesto a contestarnos un montón de preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna mano arriba? Vale, pues para allá. Pues aprovecho y descanse en paz Fernando Onega. Un beso enorme, no solo para Sonsoles, sino también para su hermana Cristina, que también la conozco, directora del canal 24 Horas, también es fantástica, familia estupenda. Pero para que conozcáis el legado que deja Fernando Onega en el periodismo de nuestro país, fue director de Onda Cero durante muchísimos años y una persona referente, ha estado en el gabinete de ministros también, durante la época de la transición, en fin, gente que ha hecho historia en el periodismo de nuestro país. Buenas, Pablo. Hola, encantado. Muchas gracias por la ponencia. Te quería preguntar si en la televisión, como hay tan poco tiempo a veces para prepararse las cosas y es casi todo a la vez, o sea, las conexiones son muy rápidas, no sé si alguna vez has sentido que te imponían el mensaje desde los gabinetes o en la tele se da más el pecado de construir tu información más basada en las notas de prensa o en las comparecencias oficiales que sacar una propia información. Que te impongan el relato es muy típico, sobre todo en televisiones autonómicas y en medios locales más que en nacionales, pero en nacionales también lo intentan. A mí, por ejemplo, los últimos incendios de Extremadura de este verano, yo quería, pues lo mismo que hice con el helicóptero de Letour de la Dana, pues el helicóptero de la Junta de Extremadura para ver el incendio desde arriba, porque nos metimos en el mejor punto uno de los días, donde había más humo, bueno, una cosa. Yo digo, bueno, voy a llamar al gabinete, lo típico, llamas al que le lleva la prensa de medio ambiente, no sé qué. Pero ya la contraparte, nada más coger el teléfono, es que su señorito tiene que salir. Y tú sabes que su señorito no va a salir, porque ya lo sabe. Porque, por ejemplo, en mi programa, por suerte, o por desgracia, según cada uno lo mire, no queremos políticos, queremos técnicos, testimonios, gente que tenga esencia y que cuente lo que pasa y lo que importa. Pero siempre te lo intentan colar, porque para eso están y para eso cobran, pero tú tienes que distinguir el grano de la paja y sobre todo darle también una contraparte. Una contraparte es convencerle de que, aunque su señorito no vaya a salir, tú lo grabas, sabes que no va a salir, pero el técnico que quiera, por ejemplo, que me cuente todos los aspectos técnicos, no políticos, del incendio, pues también le puede grabar una entrevista y a ver si hay manera. Normalmente cuando ya de entrada le dices que su señorito no va a salir, no mueven el dedo. Pero sí, siempre, a ver, si es que es la tarea. Yo he estado también haciendo periodismo institucional de jefe de prensa en una consejería aquí en Murcia y todos sabemos, tienes que ser consciente de lo que quiere un lado, lo que quiere el otro y al final la colocación existe y la colocación de mensaje también. Es negociar o buscarte tú la vida para que lo que tú quieres te ayude el que te quiere colocar a alguien pero sin llegar a colocarlo.
Muy importante lo que has dicho de los testimonios directos, de lo que pasa y sabes distinguir. No sé si alguno de los alumnos o profesores tiene alguna pregunta más. Sin vergüenza, ¿eh? O sea, si tenéis algo que se os pasa por la cabeza, sin vergüenza. Me gustaría preguntarte, bueno, soy Pablo, soy de aquí de Murcia también, mañana tendré clase contigo. Me gustaría preguntarte cuál es el trabajo sucio que hay que hacer, porque siempre en todos los trabajos hay algo que tienes que currar más por detrás. ¿Cuál sería el trabajo sucio del periodismo y de los reportajes en este caso? Es que aquí trabajo sucio hay que hacer siempre, hay que enfangarse. Hay que enfangarse. Yo por ejemplo, mi familia a veces no se lo cree. Salgo de Madrid el lunes y no vuelvo hasta el viernes. Y me tengo que llevar la gota de agua para la riada, la de nieve para el temporal de nieve, porque igual vas a hacer un directo a Barcelona de el caos de Rodalíes, pasas por Guadarrama porque está nevando y acabas el viernes en Santiago de Compostela porque han matado a no sé quién. Enfangarse siempre. Es verdad que hay días que dices tú, por ejemplo, que te toque un lunes, algo a lo que vayas de vacío, sea lo que sea. Porque cuando se va de vacío, hay veces que la redacción te cierra algo, pero la mayoría de veces puede ser que no. Porque no se pueda, porque hay cosas que por teléfono no se pueden cerrar. Por eso hay que ir y hay que enfangarse. Hay que enfangarse y hay que ver al coche fúnebre o a los de criminalística entrar con los trajes blancos y sacar los cuerpos del crimen. Y hay que intentar llegar para tener al que escuchó los disparos o al que conoce al asesino mejor que nadie. Y eso es enfangarse. Bueno, muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? A la una. Yo también quiero... Bueno, yo iba a enlazar con la primera que te había hecho por aquí un estudiante, que te decía si tenía expresión de gabinetes, etc. Yo te diría lo contrario, si tienes presión en los distintos programas en los que has estado, en vuestro caso además es un directo, ¿no? Decías, bueno, pues selecciono si meto este testimonio o creo que sabe de tres copas. Claro, tú estás en directo y te dicen, tienes que entrar, ¿qué haces? O sea, te han presionado para, bueno, pues que hable ese vecino o cosas similares que a lo mejor en otras circunstancias no habrías incluido. No, en el caso de los directos, lo normal es que te los tiren y jodes mucho porque el testimonio se cabrea. Por falta de tiempo o porque vamos largos o en plató se han puesto a hablar de lo divino y lo humano y vamos largos, como se suele decir. Entonces, a mí nunca me ha pasado en ningún programa presión para que entre un testimonio. Al revés, tirarlo sin avisar. Y es el reportero de ahí el que se come el marrón. Porque tienes que decir, es que, no ha podido ser, Maribí, pues, es que vamos... No, la gente no lo entiende. Cuando lleva 2 horas contigo, le has invitado a un café, ella sigue con su película o él sigue con su película y tacatá, matraca, o cuando te tiran el bloque. Imagínate, en nuestro programa la actualidad puede entrar de 5 de la tarde hasta las 7. Puede ser que entres a las 7 menos 5, pero que después de estar con el testimonio, que quiere salir, tengas que salir tú solo y hablar 20 segundos. ¿Cómo te comes luego el marrón? Claro, entonces, hay gente que no lo entiende. Por eso es muy importante, y mañana lo hablamos si queréis en clase, pues todo el tema de las órdenes por el pinganillo, la coordinación de los equipos. Primero te habla el subdirector, luego cuando estás ya en directo escuchas a la directora, a veces te habla el realizador para avisarte de las colas que tienes puestas o da paso ya al vídeo o lo que sea. Pero, no, por suerte, y por ejemplo en los programas de mañana, como no se suelen tener testimonio, que es todo más rápido, más... No he tenido esa presión de decir, tiene que salir este testimonio, ¿no? Bueno, os voy a contar, esto no me pasó a mí, pero lo cuento porque fue con una ministra de hace años ya, o sea que no es de ahora, es del gobierno anterior y del anterior, que se rompió un cable, un BNC, y la señora ministra quería salir sí o sí a colocar su mensaje. Bueno. Llamaron hasta el presidente del Consejo de Administración del ente público.
si se rompe un BNC, un cable o se te cae la mochila, ya seas ministro o medio pensionista, pues es que asuntos técnicos hay en todos sitios. Por lo tanto, esta ministra, tanto desde arriba como desde mitad, desde abajo, dijeron, mira, ¿ha pasado esto? Sí, pero el que quiere colocar un mensaje lucha hasta la extenuación, y sobre todo en televisión y en horario de mañana, donde están los jubilados que siempre votan, por intentar colocar su discurso. Estoy aquí. ¿Quién necesita? Yo creo que no me hace falta el micro, que se me oye suficientemente bien. Es que le tengo que hablar a los micrófonos. Y como docente que soy, pues no lo uso tampoco en clase. Intento aprender a proyectar la voz. Yo lo que quería un poco comentar, no es una pregunta, pero es, como has estado comentando de todas esas cosas que necesita o que tiene que controlar un periodista, aparte de pues, el trabajar bajo presión, la recopilación de información, el estar en el momento exacto, en el lugar exacto, la honestidad en el tratamiento de la información, puesto que aquí mucha gente que están preparándose para ser periodistas, a mí me gustaría también que como estudiantes que sois, que seáis conscientes y que creo que lo habéis observado también en Pablo, que la capacidad de comunicar también tiene que ser una destreza que se desarrolle, que tengas, vamos a decir, labia o pico para poder comunicarte con la gente, pero sobre todo, y eso es algo que yo valoro mucho en Pablo por lo que lo conozco, es el entusiasmo con el que afronta la tarea del periodista en el entorno que sea, da igual que sea cayéndole agua a misericordia, porque lo hemos visto, o en sitios, en situaciones dramáticas, por lo que sea, pero que es muy importante también el entusiasmo para poder transmitir la información. Que no nos cueste ir a trabajar, que no nos cueste levantarnos. Que disfrutemos con el trabajo. Que simplemente, creo que son dos cualidades, las muchas que tiene, que se pueden destacar de Pablo. Esa capacidad de comunicación que tiene y sobre todo el entusiasmo con el que afronta absolutamente todo. Muchas gracias. Ella también es muy entusiasta, académicamente hablando, y sobre todo muy meticulosa. No se le escapa nada, ni del artículo, ni de la ponencia, ni de nada de nada. Pilar, y quienes te conocen, que te queremos, lo sabemos, porque es así. Así que se agradece. Que no perdáis nunca la ilusión, las ganas de levantaros cada día, y si amáis el periodismo, luchar por disfrutar el oficio, que Murcia es una región, no voy a decir desgraciadamente, porque en todos sitios cuece nada, pero nos faltan oportunidades. Creo que nos faltan oportunidades. Y falta muchas veces también que los de arriba den paso a los de abajo, mirar a todos, dar en igualdad la oportunidad y la ocasión de acceder no solo a medios públicos, sino en general a todo el ecosistema mediático, que somos una región pequeña y tampoco esto es Nueva York, ¿no? No vamos a trabajar en la CNN ni en la BBC, pero sí que luchéis por los sueños y que llamando a las puertas, tirándolas, volviéndolas a tirar, y si no nos hacen caso, volvemos a llamar, que tengáis la ocasión de disfrutar de una profesión muy bonita, de una profesión que es vocacional, que el periodismo muchas veces da para comer, pero no para cenar. Intentemos merendar fuerte, porque si no, estamos vendidos, pero que con ilusión y haciendo cumplir nuestros sueños, a veces se cumplen. Aunque tengáis que salir de Murcia, lo digo yo. Hola, Hola. Yo soy María, que mañana también tengo clase contigo. Y solo Hola, tienes con Delfina. Yo voy a invitar. yo quería saber, la verdad, cómo habías empezado a trabajar en el mundo, porque siempre dicen que es súper complicado y que te hace falta tener enchufe, y me da mucha curiosidad. Enchufe ninguno. Mi padre, que está por ahí, es tornero fresador y mi madre fue profesora de natación. Imagínate. Y soy de un pueblo de Cartagena. O sea que no tengo a nadie en mi familia que esté vinculado con medios de comunicación, no, ni en mi familia, ni en 5 familias adyacentes. Tengo compañeros que su padre es panadero, ahora ya jubilado, y su madre ama de casa. Y han llegado.
Luego tengo otro, que su madre es directora financiera de una gran cadena. ¿Qué quiere? Pero hay veces que esa persona que tiene el trifásico, por mucho que llame el padre o la madre, si no rula no chamba. Entonces, a ver, yo por ejemplo, lo mío es vocacional, y yo empecé en Cartagena, en la radio del colegio de los salesianos, Radio Encuentro se llamaba, César conoce Cartagena porque también es de allí, una radio del centro juvenil del colegio, y luego dando la tabarra en la COPE para que me cogieran de colaborador, yendo a partidos de fútbol del extinto Cartagonova antes de que fuera Cartagena. Escribía también gratis en El Faro de Cartagena, un periódico que había hace 500.000 años. Todo eso mientras yo trabajaba los fines de semana en el McDonald's y me pagaba la carrera. Yo empecé Derecho, luego me fue Periodismo, luego el segundo ciclo, luego el otro segundo ciclo, luego el máster. Es verdad que después de eso hice un casting en Televisión Murciana en 2005, una televisión que ya no existe, TVM, la de antes de Cinexin y de todo el tinglado que la televisión de aquí esa por los de allí, porque antes de estar la Site actual, que está mejor que la anterior, aquí hicieron tele pero trayéndose a todo el mundo de fuera, y los de aquí, tururú corneta. Entonces, y llamando a puertas, pues al final se abren. Hice el casting ese en 2005 de Televisión Murciana. Me cogieron para un programa que no llegó a empezar, gordo, sí, con Encarna Talavera, con Ángel Rielo, con Azucena Marín. Bueno, eso fue una odisea de la vida. Yo me fui a mi casa, me remonté las piernas y a los muchos meses, o incluso un año y algo, me volvieron a llamar. Oye, que va a empezar esto, ¿te interesa? Queremos contar contigo. El casting ese lo hicimos a la vez Carmen Conesa, hoy consejera de Turismo y Cultura, que le mando un beso muy fuerte, que es maravillosa, que también, bueno, y con más compañeros, con Eva Abril, que sí, que también hicimos también estaba en esa cola, y nos cogieron a los tres. Estaba Ángel Rielo haciendo ahí el casting, gente que no conoce de nada, y gente que conoce la cola de un casting, y al final, y luego tuve la suerte de eso, de ya estar en Televisión Murciana muchísimo tiempo, muy cómodo. Estaba ahí indefinido, luego en Radio Marca, aquí en Murcia, varios años, he narrado muchos partidos, he hecho muchas cosas, y siempre hay que empezar perdiendo, pero lo importante es empezar, y tener esas ganas, ese ímpetu y esa ilusión que no te falte. También os digo, reconoce un hit cuando lo oyes, cuando te llega una redacción, como esta de Antena 3, un fulano o una fulana con 22 años o 23 años, que lo primero que le pide al jefe es dinero, pues no sé. Todo trabajo tiene que estar remunerado, pero no perdas la ilusión, anteponerla al salario. Todo es empezar, y una vez que estás dentro, demostrar tu valía. Si es que eso, solo tú vas a ser capaz de poder llegar, sin depender de nadie. Si tu coordinador, si tu subdirector, si alguien ve que donde otro en una pieza no cuenta la mitad que cuentas tú, y tú la haces en 1 hora y el otro la hace en 3, te vas a quedar tú. Da igual que el otro tenga 70 papeles, o sea hijo de o lo que sea. Entonces, luchar y llamar a muchas puertas. También en etapa estudiantil hay que enfocarse, hay que saber lo que uno quiere. Qué tipo de periodismo quiere hacer, qué le gusta, porque si te gusta el corazón, igual no te tienes que tragar una rueda de prensa de un consejo de gobierno. Y toda la información es igual de respetable, ¿eh? Pero les aconsejas especializarse, tal y como está el panorama. Me refiero, tú empezaste en deportes, ahora estás... No, yo he hecho de todo, hasta llevar café. Por eso me estoy diciendo, que ahora mismo está el panorama complicado. Y lo que no puede decir. No, tanto no. No, pero creo que hay que especializarse en todo, pero sí que hay que tener un afecto por algo. Y eso por lo que tienes el afecto es lo que te va a llevar a luchar y posiblemente a llegar. Entonces, por eso, por lo que es lo que más te gusta, en el momento que veas la oportunidad, tira por ahí. Tira por ahí. Y si tú tuvieras que decir que es lo que más te gusta de todo, Ahí, por ejemplo, la radio me encanta. La radio me encanta. Lourdes, que ha estado también en radio. La radio es algo más que noticias o entretenimiento, se convierte en un motivo de amistad entre el oyente y tú. Pero la televisión, por ejemplo, también es muy gratificante en otros ámbitos.
y la capacidad que tiene la televisión de conocer testimonios distintos, de hacer temas diferentes, no la tiene la radio. La radio tiene magia e inmediatez, pero no tiene profundidad, testimonio, carácter visual. Eso no tiene. ¿Nos cuenta cómo viste el salto de Murcia a Madrid? Pues mira, el salto de Murcia a Madrid lo hice no hace ni 5 años, fue por la pandemia, porque cogí el COVID, estaba en mi casa aburrido, eché currículum a, no sé si conocéis una consultora que se llama Traxatec, que es la consultora del grupo Traxa, y buscaban una persona para llevar la prensa en el proyecto de plan integral de Ceuta y Melilla, del desarrollo de las ciudades. Y lo eché. Lo eché porque la verdad es que aquí estaba indefinido, estaba muy bien, pero ya estaba cansado, no aprendía nada, o sea, hacía lo mismo, durante los últimos 6 años era haciendo lo mismo. Y aprovechando que había cogido el COVID, que estaba en casa, lo eché, digo, vale, esto es una de tantas que echas que no te van a llamar. Y vaya, me llamaron. Pasé 3 entrevistas y ya a la cuarta me dijeron, el puesto es tuyo. Y me dijeron, ¿dónde quieres ir, a Ceuta o a Melilla? Y dije Melilla porque tenía los vuelos con Almería para venir a ver a mi familia. Y estuve en Melilla 6 meses haciendo este proyecto que debería haber seguido, pero me llamó mi amigo Javi Bastida de La Sexta de Madrid y me dijo, chacho, que te vengas ya, que no sé qué, que no sé cuánto, qué tal. Y me animó, en cierto modo, a irme. Y entré en La Sexta haciendo una sustitución de verano, luego me quedé ahí más vale tarde y ya de inmediato me llamaron porque mandé mi currículum al programa nuevo Hablando Claro, que estaba empezando a Cuarzo. Curiosamente era la productora ejecutiva, la que ahora es mi directora 5 años después, pero como digo yo, ya he llegado después. Y siempre se lo recuerdo, cuando me hiciste la entrevista le digo, me hiciste la entrevista y me cogió la directora del programa, pero no tú que eras la productora ejecutiva. Se lo recuerdo. Y bueno, pues así fue. De La Sexta al Hablando Claro que el programa, normalmente si te portas bien eres bueno, o sea, en el sentido de no perder nunca el punch, dura lo que duran los programas. Es verdad que a veces en televisión, ahora menos porque dan un poquito más de estabilidad, ¿eh? Pero antes un programa puede durar 3 semanas o 2 meses. Ahora ya 4 o 6 mínimo, que si no, vale mucho dinero ponerlo en marcha. Y el mercado publicitario cada día se rebaja más. El digital está ahí, hay que luchar contra eso. Pero bueno, la televisión, por ejemplo, está demostrando que es un medio potente, que cuando pasa algo la gente se informa por la tele, un temporal, unas elecciones, y ahí es donde las marcas ven la diferenciación y la segregación para el público. Que no nos falte, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pablo. Creo que no hay ninguna pregunta más, ¿o sí? ¿Alguna? No veo. Vale. Pues perfecto. Me gustaría cerrar con una frase que has dicho, bueno, no has dicho, pero me gustaría nombrar que no hay carrera sin salida, hay personas sin ella. No os canséis, ser pesado, preguntar. Preguntar, ser pesado. Seguro que Pablo de primera no empezó en un medio que digas tú, no fue Radio Televisión Española. No. Interesaros por las cosas. Claro. Dar la tabarra. Yo ya te digo, yo el segundo de carrera terminé segundo, me descubrió Delfina, empecé la unidad de cultura. Delfina es que es una gran embajadora de talento. Terminé toda la unidad de cultura científica, hace una labor excelente, comunicación en divulgación científica, un papel, una divulgación muy importante y que en ocasiones está infravalorada. Y que me gustaría que de verdad que seáis pesados, que preguntéis, que os mováis, que así es como se consiguen las cosas. Y Pablo, que echarle un ojo a sus redes, que tiene cada reel, cada vídeo subido que os va a gustar verlo, como por ejemplo las inundaciones en la Comunidad Valenciana y un año después, como lo cubriste, y que está súper guay, de verdad, indagar, investigar y nada, que muchas gracias. Y no perder la ilusión. Y si falta empleo aquí, que falta en el ámbito comunicativo, pues se sale fuera. El único obstáculo que podemos tener es el idioma. Y por la Comunidad Valenciana, porque ellos sí vienen aquí, pero nosotros no podemos ir allí. Lo digo por cercanía. Pero, sisplau, o por favor, según sea Cataluña o Comunidad Valenciana, no dejéis de insistir en vuestro sueño y en intentar conseguirlo.